Las 7 dispensaciones. ¿Qué es una dispensación? ¿Qué es una dispensación? La palabra dispensación proviene de la palabra griega oikonomía, que literalmente significa dividir, distribuir, administrar, dirigir o planear los asuntos de un hogar. Según el diccionario bíblico, dispensación significa el trato ordenado con la raza humana de parte de Dios en la administración de sus caminos en distintos tiempos de la historia humana. También la palabra castellana dispensación proviene del verbo latín dispensatio, que significa dispensar. Al definir ampliamente el uso de la palabra, el mismo diccionario dice que una dispensación es una etapa de un periodo de tiempo o un periodo durante el cual un sistema ha prevalecido. Existen 3 ideas principales que se relacionan con el significado de la palabra dispensación, y estas son las siguientes: la acción de distribuir, la acción de administrar, ordenar o supervisar el sistema por el cual las cosas son administradas, la acción de dispensar con algún requisito. Desde una perspectiva divina, una dispensación se puede definir como un lapso de tiempo histórico a través del cual Dios se revela al hombre. A través de pactos, Él trata con el hombre y el hombre está obligado a obedecerlos porque su felicidad depende de su obediencia. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 corrobora esta ideología y nos enseña la naturaleza progresiva de la revelación de Dios al hombre, por medio de la manifestación de sus planes y voluntad para con éste y a través de éste. Entendamos que, en todo trato de Jehová Dios para con la humanidad, Él siempre ha utilizado al hombre para desarrollar sus planes. Por esta razón vemos cómo Dios elige a hombres a los cuales prepara y capacita para que desempeñen papeles importantes en las diferentes épocas de la historia humana. Amós capítulo 3, versículo 7. Las 7 dispensaciones. Recordemos que el dispensacionalismo es un método de interpretar la historia que divide el trabajo y los propósitos de Jehová Dios para con la humanidad en diferentes periodos de tiempo. Hay 7 dispensaciones que han sido identificadas. Algunos teólogos creen que hay 9, otros reconocen solo 3 o hasta 37 dispensaciones. El estudio cubre las 7 dispensaciones básicas. Las 7 dispensaciones son la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino milenial. Perspectiva bíblica del dispensacionalismo. El propósito de una dispensación. Una dispensación nos proporciona eventos claros y definidos sobre el trato de Dios con el hombre. Una dispensación nos ayuda a entender el progreso de las revelaciones escritas por Dios. Una dispensación nos ayuda a entender el carácter de Dios y sus atributos, su amor, su paciencia y su justicia. Una dispensación nos ayuda a entender y aplicar correctamente los pasajes bíblicos y a determinar las doctrinas básicas para la presente dispensación. Una dispensación nos ayuda a entender el cumplimiento de las profecías y los propósitos revelados por Dios. Una dispensación nos enseña la forma en que Jehová Dios trata con la humanidad, en sentido general y con su pueblo, y además personalmente con aquellos hombres y con aquellas mujeres a los cuales Él elegía y elige para llevar a cabo una labor determinada. El apóstol Pablo mencionó por lo menos 3 dispensaciones tal como se entiende la doctrina dispensacional. En Efesios capítulo 1, versículo 10, el apóstol escribió acerca de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que parece ser un tiempo futuro, y Efesios capítulo 3, versículo 2 menciona la dispensación de la gracia de Dios, la cual era el énfasis del contenido de su predicación en aquel tiempo. Colosenses capítulo 1, versículos 25 y 26. Parece sugerir que otra dispensación precedió la presente en la cual el misterio de Jesucristo es revelado en el creyente. Es muy importante notar que no puede haber ninguna duda que la Biblia usa la palabra dispensación en la misma manera que los dispensacionalistas. La Biblia menciona al menos 2 dispensaciones y sugiere una tercera. No menciona 7, pero ya que menciona 2, tal vez haya algo de valor en la enseñanza del dispensacionalismo. En cuanto al uso de la palabra en la Biblia, Lucas capítulo 12, versículo 42 puede definir una dispensación como una mayordomía, una administración, una supervisión o el manejo de los bienes de otro. Como vemos, esto incluye responsabilidad, el rendir cuentas y la fidelidad por parte del mayordomo. Economía y mayordomía según la Biblia.
Recordemos que la palabra economía en griego se compone de dos palabras, oikos, que significa casa, hogar, y nomos, que significa una ley o un arreglo. La palabra oikonomía se ha utilizado en la antigua Grecia y otras partes del mundo, donde la influencia de la cultura griega afectaba fuertemente la vida política y social de las naciones vecinas. Oikonomía era simplemente un sistema de administración o dispensación parecido al que utilizamos hoy día para así administrar nuestros hogares. Simplemente oikonomía significa dispensar las riquezas, cuidar la casa, administrar los recursos para el beneficio de todos en un hogar o sistema. El encargado de la economía u oikonomía se denominaba como mayordomo. Por tanto, la palabra oikonomía tiene también otro significado, mayordomía. Según la palabra de Dios, economía es cuando un hombre está encargado como mayordomo de las riquezas de la casa de Dios. Esta economía se convierte en su administración. Las palabras economía y administración, mayordomía, tienen el mismo significado, oikonomía. Primordialmente, una dispensación es un arreglo de mayordomía y no tiempo determinado, aunque obviamente el convenio existirá durante un cierto periodo de tiempo. Una edad y una dispensación no son sinónimos en su significado, aunque sí pueden coincidir exactamente en el proceso histórico. En otras palabras, una dispensación es el convenio hecho y no el tiempo incluido, y una definición adecuada tomaría esto en consideración y podría atribuirle una noción de tiempo a la dispensación. Una definición breve de una dispensación es economía o administración específica en el cumplimiento del propósito de Dios. Al usar la palabra economía como el centro de la definición, el énfasis cae en el significado bíblico de la palabra misma. Una economía también sugiere que ciertas características de diferentes dispensaciones pueden ser las mismas o similares en todas ellas. Diferentes administraciones políticas y económicas no son totalmente diferentes, pero son perceptiblemente diferentes. La economía comunista y la economía capitalista son básicamente diferentes entre sí, pero aún así existen funciones, aspectos y particularidades que les son comunes. Asimismo, en las diferentes maneras en que Dios administra los asuntos del mundo, hay ciertos aspectos que son similares. Sin embargo, la palabra específica en la definición señala que hay algunos aspectos que son peculiares de cada dispensación y que marcan la diferencia entre una y otra. Por eso estas características se hallan en la revelación específica que caracteriza a cada dispensación. Recordemos que el punto de vista en la distinción de las dispensaciones es el cumplimiento del propósito de Jehová Dios, no de los hombres. Las dispensaciones son economías que Dios establece y conduce a su fin determinado. Es Él quien introduce las características de cada dispensación y quien retiene los aspectos que son similares en todas las diferentes dispensaciones. El dispensacionalismo contempla al mundo como una casa administrada por Dios en la cual Él administra sus asuntos conforme a su voluntad y en diferentes etapas basadas en todas sus revelaciones para la humanidad. Estas etapas señalan economías diferentes que realizan un cumplimiento total del propósito de Dios, y estas economías son dispensaciones. Para entender las diferentes economías de Jehová Dios, es muy importante desarrollar una interpretación correcta de todas sus revelaciones dentro de esas distintas administraciones. Así como un padre administra su hogar de acuerdo a las necesidades, también Jehová Dios en diferentes ocasiones ha administrado a la humanidad de diferentes maneras conforme a su necesidad. Literalmente, dispensación significa una mayordomía, administración o una economía. Por tanto, en el uso bíblico, una dispensación es una mayordomía establecida de una revelación específica de la mente y voluntad de Dios que trae consigo responsabilidad adicional a toda la raza humana o a esa porción de la raza humana a la cual la divina revelación de Dios fue dada. Por medio de esta revelación están las promesas de remuneración o bendición para aquellos que responden a la obediencia de fe.
mientras que por otro lado existen avisos de juicio para los que no responden en obediencia de fe a esa revelación divina de parte de Dios. Así dice Jehová Dios. Amén. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.